Ya empieza la hora del museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerden que nos están escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también en el streaming www.radiousach.cl. Como cada día, los quiero invitar para que visiten la web del museo www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Y hoy en La Hora del Museo nos acompaña el historiador José Manuel Castro, quien es autor de Jaime Guzmán, Ideas y Política 1946-1973, libro que aborda la etapa de formación y el pensamiento de uno de los principales colaboradores civiles de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte y también fundador de la UDI. Pero antes de comenzar esta interesante entrevista, los quiero dejar con las dos primeras canciones de esta mañana y son de un disco bastante especial que sacó la extinta banda chilena Father Muggers. Y esto es Madres del Mundo y Alzad las Manos.
Ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Y hoy nos acompaña José Manuel Castro, quien es el autor de Jaime Guzmán, Ideas y Política, 1946-1973. José Manuel, te quiero agradecer que nos acompañe esta semana corta ¿no? en La Hora del Museo. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque leí tu libro y me parece que es un libro bastante interesante. Hay unas miradas bien llamativas respecto a la formación de Jaime Guzmán. Me gustaría abrir esta entrevista preguntándote por qué decidiste escribir de Jaime Guzmán. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Radio USACH y a ti también para conversar sobre este tema tan interesante. La verdad es que si uno piensa en la historia de Chile reciente y uno logra abstraer de ahí 5 o 6 personajes clave que han sido determinantes y decisivos en la historia de Chile, de todas maneras está Jaime Guzmán entre ellos, junto a Patricio Aylwin, junto a Augusto Pinochet, junto al cardenal Silva Enrique, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. Si uno ve esa constelación de figuras de la historia política reciente de Chile, claramente está Jaime Guzmán. Belén Moncada, que es una historiadora española, que hizo su tesis doctoral también sobre la participación política de Jaime Guzmán, señala que Guzmán fue no solo un líder político chileno importante, sino también en el concierto latinoamericano. Sí. Por otra parte, Renato Cristi, filósofo político, que también ha estudiado desde la filosofía política el pensamiento de Jaime Guzmán, ha dicho que es el líder más destacado en cuanto a pensamiento conservador en la historia de Chile del siglo XX. Entonces ya con esta entrada de historiadores que lo señalan, si uno mira el propio debate público actual, donde la figura de Jaime Guzmán está muy presente, sobre todo en el debate más simbólico en torno a su figura, uno ve que necesariamente tiene que pasar por Jaime Guzmán para entender el Chile de hoy. De hecho, uno de los propósitos de esta investigación es tratar de explicar cuáles son las ideas políticas que sustentan el régimen fundado durante el gobierno militar, el régimen de subsidiariedad, de democracia protegida, de dónde venían esas ideas. Una de las tesis que yo postulo y que estoy trabajando para el volumen 2 es que hasta 1973 Jaime Guzmán ya había articulado una serie de ideas y luego con la llegada de los militares al poder, con el régimen de Pinochet, lo que ocurre es que hay un despliegue de las ideas que Jaime Guzmán ya había concebido previamente. Por eso es tan interesante. Tiene la posibilidad de llevar a la práctica, ¿no? Todas las ideas que había ido recogiendo desde su temprana formación, porque Jaime Guzmán, leyendo tu libro, me doy cuenta de que él ya estando en el colegio mostraba, ¿no? Claras inquietudes políticas. Era un niño bien precoz, porque hay mucha gente, ¿no? que se aguarda hasta la universidad para empezar a hacer acción política, y Jaime Guzmán claramente lo vemos desde su época escolar, que él ya estaba involucrado, ¿no? Exactamente, y de hecho uno de los méritos, por así decirlo, de esta obra es que logra entender el pensamiento político de Jaime Guzmán de acuerdo al contexto político global que existía en el mundo de la Guerra Fría. Jaime Guzmán nació en 1946 y murió en 1991. Su vida se abre y se cierra con la Guerra Fría. Lo que él tuvo como principal causa política se debe entender en ese contexto. Luego, también está el contexto familiar, donde tempranamente tuvo formación religiosa con el sacerdote Osvaldo Lira, que es uno de los grandes intelectuales en Chile del corporativismo católico. Por esa vía, Jaime Guzmán va a adherir inicialmente al régimen de Franco en España, a José Antonio Primo de Rivera, claro, que son regímenes políticos, al menos el de Franco en España, que apelan a un catolicismo premoderno o antimoderno. Entonces, una de las vetas que trabajamos en esta obra es precisamente tratar de comprender cómo Jaime Guzmán pasa de un catolicismo premoderno a conciliar su pensamiento con algún tipo de democracia. José Manuel, explícanos un poco esta idea del catolicismo premoderno. ¿Qué es el catolicismo premoderno? Bueno, el catolicismo premoderno es una corriente filosófica, cultural, religiosa, que está en el mundo presente hasta mediados del siglo XX.
lo que ofrece al mundo como camino político ese catolicismo premoderno o corporativismo católico es una alternativa al liberalismo que se encontraba en crisis y al comunismo. Entonces el corporativismo dice, así como el comunismo fragmenta la sociedad en clases sociales y la divide, el liberalismo fragmenta la sociedad en base a los intereses de los partidos políticos. El corporativismo va a recoger el interés de las asociaciones naturales que se dan en la sociedad, como la familia, el gremio, el municipio, la región, y va a otorgarle a esas corporaciones la representación política directa. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos hoy día un régimen corporativista en Chile, el Congreso no estaría formado por representantes de partidos políticos, sino por representantes de gremios, de comerciantes, de camioneros, de empresarios, etcétera. Bueno, podría no haber Congreso también. Podría no haber Congreso. Entonces, en ese sentido, lo que ofrece Guzmán en esta primera etapa corporativista es una crítica radical al liberalismo y al comunismo. Ve que en la España de Franco ese tipo de régimen ya está ya se ha hecho práctico, y logra mirar cómo en el mundo iberoamericano, al ser depositarios de una cultura común, es posible ofrecer este tipo de tercera vía católica. José Manuel, detengámonos un poco ahí, porque en tu libro aparecen unas citas de unas cartas que le escribió Jaime Guzmán a su madre estando en España. Claro. Y me sorprendieron mucho, porque cuéntanos un poco qué mensaje Jaime Guzmán, ¿no?, de la España de Franco, y qué era lo que le decía a su mamá. Claro, Jaime Guzmán en esta primera etapa, una etapa juvenil y de adolescencia, hace una gira de estudio a Europa junto con sus compañeros de los Sagrados Corazones. Para Jaime Guzmán, Europa y la Europa occidental, específicamente el mundo católico, era el gran ideal a admirar. Precisamente en el régimen de Franco, Guzmán sitúa inicialmente toda esta admiración juvenil y adolescente, y en estas cartas se muestra claramente cómo Guzmán es totalmente... Está un poco obnubilado por esta España. Recuerdo que cita a Dalí, cita a Picasso. Claro, cita, por ejemplo, el Valle de los Caídos, cita José Antonio Primo de Rivera, a Franco. En definitiva, está totalmente, por así decirlo, enamorado de la cultura católica española, y no solo la cultura católica. Claro, cita a Dalí. Un país tan grande como España solo es capaz de ver nacer a personas como Dalí, que son verdaderos genios. Claro. Entonces Guzmán inicialmente es muy entusiasta. Lo que está pasando en España a mí me sorprende, digamos, bueno, cita a Picasso, digamos, que Picasso era comunista, ¿no? Claro. Pero me sorprende porque en el contexto europeo, España en esa época, digamos, no era ni la principal economía, ni el país más adelantado. De hecho, estaba bastante retrasado respecto a Inglaterra o Francia, ¿no? Veo que Jaime Guzmán está muy obnubilado. Dice, España es no sé si el país más importante, el más grande de Europa, ¿no? De hecho, ahí la clave para poder entender adecuadamente ese gran entusiasmo de Guzmán por la España de Franco es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se lee en clave de religión católica versus marxismo. Ya. Franco, al ganar la Guerra Civil Española, sería el gran triunfante de esta guerra santa o de esta cruzada universal contra el comunismo. Una de las claves de la Guerra Fría en el mundo y en América Latina precisamente es la exaltación del anticomunismo. Entonces lo que se da en Guzmán en esta época es una admiración a Franco que se da también no solo por el corporativismo, sino también por el anticomunismo católico. Claro. Claro, y es como... Entiendo. Esta idea, ¿no?, de que en Franco le gana a los comunistas. Claro, y eso no se da en otro tipo de países, y por eso claro, España pasa a ser el baluarte de Jaime Guzmán inicialmente. Pero también en tu libro está citado, ¿no?, esta idea de hispanicismo, creo que se llama, que es una corriente histórica, ¿no?, donde se ponen a España como en primer lugar, y de hecho respecto a las relaciones que los españoles tenían con sus colonias latinoamericanas. O sea, en América hay toda una valorización de lo que es ser español. Por ahí te leí una cita que decía: los españoles le dieron sentido a los pueblos originarios. Claro. Tú. Y Guzmán sí, adhería a estos pensamientos, ¿no? Adhería absolutamente a estos pensamientos. Y ahí uno también puede ver otra óptica de las ideas políticas de Jaime Guzmán, que no se sustentaban solo
en la filosofía política católica, tampoco solo en la admiración de un país concreto como España, sino también una mirada histórica. Y esa mirada histórica viene en Jaime Guzmán tempranamente por la vertiente hispanista de Jaime Izaguirre, donde hay un reconocimiento a la importancia que tiene España como conformadora de la nacionalidad chilena. Y eso ya se daría cuenta de eso en Chile y en todo Hispanoamérica desde el descubrimiento y conquista española. Es ahí donde se habría fraguado la nacionalidad chilena en el contacto entre el mundo español y el mundo indígena. Eso es interesante, José Manuel, porque yo te lo quería preguntar, pero ya salió un poco, ¿no? Jaime Guzmán pertenece a una familia de clase alta, una familia tradicional, y es interesante como, no sé, si tú lo miras en contexto, hay cierta élite de Chile que mira mucho a Francia, por ejemplo, otra élite que es la de los Chicago Boys, que mira a Estados Unidos. Pero Jaime Guzmán no es una élite que está mirando a España. Que España es el modelo, la España de Franco y la Iglesia Católica, ¿no? Sí. El derecho natural también. Claro. Lo que ocurre acá es que en cuanto a los referentes internacionales de la derecha católica chilena, ciertamente está España como un gran símbolo, específicamente por lo que te comenté recién de la Guerra Fría. Es curioso, pero en Jaime Guzmán y en este mundo católico, conservador, de derecha de esta época, hay un rechazo a Estados Unidos, cuestión que cambia luego en el régimen de Pinochet. Lo que hay que tener muy en cuenta es la presencia, que es muy relevante, de la religión católica en esta época. Hay una anécdota bastante dilucidadora en ese sentido, cuando el abuelo de Jaime Guzmán se encontraba como embajador de Chile en el extranjero. ¿Estamos hablando de Maximiliano Rasuri? Sí, y le dice a su madre, volvamos a Chile para defender a la iglesia desde la política. O sea, la política era una extensión de la vida religiosa de personas que sentían como muy suyo el catolicismo. Entonces, por esa razón se da por así decirlo, mundo cultural de referencias, donde se valora España por su rol en la Guerra Civil Española, se rechaza el comunismo, se rechaza también a Estados Unidos por ser un país liberal. Eso, me gustaría que desarrolláramos un poco este antiliberalismo, ¿no? de Jaime Guzmán y de la visión corporativista, ¿no? ¿Por qué el liberalismo económico es malo? Guzmán hace la diferencia entre liberalismo económico y liberalismo político, y en un principio se opone a ambas corrientes doctrinarias, sabiendo que ambas corrientes doctrinarias tienen la misma... Era una suerte de tercera vía, ¿no? Era una suerte de tercera vía, pero por ejemplo, Guzmán en esta época era muy crítico de que la soberanía residiese en lo que nosotros como, no sé, chilenos o miembros de la sociedad occidental de hoy conocemos como el régimen de representación por una persona, un voto. Eso tendía a atomizar a los individuos según lo que proponía el corporativismo y no tomaba en consideración el querer de las asociaciones, que también requería ser levantado hacia las esferas políticas. En ese sentido hay una crítica antropológica al liberalismo por considerar a los individuos aislados en la sociedad, que no interaccionan con otros, o que tienen este intermediario que son los partidos políticos, del que también son muy críticos. Efectivamente. Entonces, en esa clave hay que leer la crítica al liberalismo de Jaime Guzmán. Por otro lado, cuando Jaime Guzmán participa en la revista Fiducia y en el grupo Tradición, Familia y Propiedad, ocurre una cuestión bastante importante y que va a explicar en parte cómo Guzmán, posteriormente durante el régimen de Pinochet, va a acercarse a grupos del liberalismo económico, los Chicago Boys, en cuanto ya desde los principios, desde el principio de los años 60, hay una reivindicación del derecho de propiedad y la propiedad privada. Este era un elemento que en plena Guerra Fría se encontraba puesto en tela de juicio. Lo que ofrecían doctrinas como el comunismo era la abolición de la propiedad privada. La propiedad colectiva. Claro, entonces mi impresión es que desde los años 60 en adelante hay una síntesis o un acercamiento
entre el catolicismo y el liberalismo económico, precisamente para resguardar este valor que se tenía como un principio de derecho natural. Ese es el punto común. Ese es el punto común, como el mínimo común múltiplo entre el liberalismo y el catolicismo. Claro, pero uno a la luz de los años no se da cuenta que, si bien existe este punto común respecto a la propiedad privada, Sí. en la parte valórica como se provoca este cortocircuito, ¿no? Que uno dice, bueno, la élite chilena es muy liberal en lo económico, pero es muy conservador en lo valórico, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, en el caso de Jaime Guzmán, él era bastante conservador en lo valórico. Claro, muy conservador en lo valórico, y eso uno lo ve hasta el día de hoy. Ciertamente es la conformación de una derecha política que incluye esta síntesis del liberalismo económico, con todos sus matices, y un conservadurismo valórico también con todos sus matices. Hoy en día las cuestiones están mucho más revueltas, y yo soy un poco contrario a la idea de pensar en ideas políticas absolutas que las personas o los partidos políticos encarnan. En Jaime Guzmán había dosis de corporativismo, dosis de conservadurismo, dosis de liberalismo, y así ocurre también con las agrupaciones, que es mucho más complejo porque están constituidas por personas que tienen distintos tipos de ideales. En ese sentido, yo creo que no hay, claro, no hay modelos únicos, sino que hay ideas fuerzas que van conformando las distintas identidades políticas. Pero en el caso, ponte tú, del corporativismo, a mí, leyendo tu libro, me costaba hacerme una imagen de cómo funcionaría la sociedad si es que operara el corporativismo, digamos. ¿Cómo interactuarían estos distintos entes? ¿No? Entiendo que sería, no sé, como por el lado estaría, no sé, el gremio de los zapateros, por otro lado estaría los mineros. Claro. ¿Cómo interactúa o quién articula, ¿no? el diálogo entre estas distintas fuerzas? Sí, yo creo que esto tiene una doble dimensión. Por un lado, en los espacios de representación política, tomar el querer de agrupaciones naturales intermedias, desde la familia hasta el Estado, que se explica por esta crítica a votos, y que ellos sean precisamente los depositarios de la soberanía, y que luego en un congreso lograsen articularse estas agrupaciones en distintas corporaciones. Por ejemplo, José Antonio Primo de Rivera, de quien Guzmán era admirador, que yo diría incluso más que Franco, tenía la idea del sindicato vertical. ¿Cuál era la idea del sindicato vertical? La idea de que, por ejemplo, en una empresa el sindicato no estuviera, como es hoy día, integrado por trabajadores versus patrones, por así decirlo, sino que estuviera integrado verticalmente por patrones y trabajadores. Entonces, esa idea de sindicalismo que obedece al quehacer propio de cada agrupación debería haber sido, en un régimen corporativista, tomada en cuenta como una idea fundamental. Y tomando lo de José Antonio Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera era el fundador de la Falange Española. Guzmán veía en él a un líder político, intelectual, espiritual. No solo adhería a la idea de José Antonio por el corporativismo que José Antonio Primo de Rivera representaba, sino también por un estilo. El estilo se refería, y esto también está, creo que viene ilustrado en el libro, al señalar una idea de misión, una idea de militancia absoluta. Está por ahí dicho, de entregar la vida por una causa. Cuando se juntan las ideas políticas con las personas en la historia, esas personas logran encarnar esas ideas. Luego, para que esas ideas sean efectivas o logren llegar al poder, necesitan de una fuerza que no es solo proveniente de la filosofía política o que no provienen únicamente de la voluntad de las personas, también requiere esta idea que toma Guzmán de José Antonio Primo de Rivera, de una mística política, de entregar la vida al servicio de una causa, de quemar la vida... Y en el caso de Jaime Guzmán, esta causa sería la religión, ¿no? El catolicismo. Sí. Es una mezcla... Y en Jaime Guzmán tempranamente se da una vida religiosa bien intensa. Por ejemplo, él iba acompañado por un amigo a ver el fútbol en el estadio de la Universidad Católica, y le comentaba, mira cuántas almas por convertir hay en este estadio. O sea, había una mirada absolutamente religiosa, católica.
que está presente precisamente en la personalidad de Jaime Guzmán, previo incluso a la articulación de sus ideas políticas. Claro. Muchas veces se habló que Jaime Guzmán habría tenido una inquietud religiosa para ser sacerdote. Bueno, fue monaguillo, entiendo, o acólito. Claro, fue monaguillo en su momento del mismo padre Osvaldo Lira. Y luego, en algunos momentos, se planteó la vocación religiosa como algo real, como algo concreto. Entonces, hay una vitalidad religiosa en Guzmán que al día de hoy es muy difícil de percibir en la sociedad que vivimos. Entonces, en este contexto, insisto, de Guerra Fría, lucha entre liberalismo, comunismo, tercera vía corporativista, era la opción que personas católicas como Guzmán y todo ese mundo cultural veían como una alternativa viable. José Manuel, te voy a invitar a que escuchemos las próximas canciones de esta mañana. Seguimos con Father Makers en este disco que se llama Entrega tu espíritu y que recoge gran parte del cancionero católico. De hecho, yo por eso lo escogí para esta mañana. Nos vamos a escuchar Mi alma glorifica y La esposa del carpintero. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Han mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres. Abraham mi descendencia para siempre. Así nomás. Derribó a los potentados de sus tronos, elevó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron con sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para, Él es todo para, Él es todo para mí. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó.
Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy nos acompaña José Manuel Castro, quien es el autor de Jaime Guzmán, Ideas y Política, 1946-1973. José Manuel, te quiero preguntar, ya te pregunté como por esta beta antiliberal, que quizás puede sonar extraña, ¿no? A la luz de este Chile liberal que fue de alguna forma fundado por la dictadura militar y por Jaime Guzmán. Y ahora te quería preguntar por el anticomunismo. ¿Cómo se explica el anticomunismo o cuál es la visión en la que se sustenta el anticomunismo de Jaime Guzmán? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y también profunda, porque en esta época de la Guerra Fría que estamos sobre la que estamos conversando, se produce un fenómeno mundial de confrontación ideológica que no solo considera a la disputa permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es lo que uno puede ver, por ejemplo, en las películas. Estos dos grandes titanes que luchan por su supremacía en el mundo. Pero que no luchan directamente. Que no luchan directamente, pero es un conflicto permanente en estas décadas. Además de este fenómeno de Guerra Fría Oriente-Occidente, se da una Guerra Fría en el eje norte-sur, donde las potencias intervienen en los procesos políticos y en los procesos de cambio de África, Asia, América Latina. Y ahí uno va viendo cómo se va configurando un mapa global que tiene que ver precisamente con estas dos grandes ideologías en disputa, que excede con mucho a las dos grandes potencias. En los continentes como América Latina, Asia y África, las potencias intervienen. Tenemos la guerra de Vietnam, tenemos los procesos de descolonización en África, y en América Latina el hito más relevante es la Revolución Cubana en 1959. Con eso, la sensación que se tiene es que hay una marea de comunismo que va a inundar todo el continente, y los sectores más reaccionarios empiezan a emprender distintas medidas para contrarrestar precisamente el avance del comunismo. En Chile, el Partido Conservador y el Liberal quedan un poco atrasados en esta disputa y por eso desaparecen a mediados de los 60. Y precisamente
tanto el gremialismo como el Partido Nacional en alguna medida buscan dar una respuesta nueva al fenómeno del comunismo. Además de estas dimensiones de la Guerra Fría, este-oeste, norte-sur, hay historiadores que han dicho, como Hugo Leanoa, que se produce una Guerra Fría ad intra en las sociedades. O sea, cada país, cada ciudad, incluso cada familia vive este quiebre ideológico. Y en ese sentido, como te decía recién, el conflicto ideológico excede al conflicto entre las potencias porque las ideologías son tomadas como religiones seculares por quienes creen en esa ideología. O sea, son posiciones de vida que se toman en torno a estos grandes sistemas de pensamiento. Ahora, si nosotros nos ubicamos en el gobierno de Frei, por ejemplo, la elección presidencial que llevó a la presidencia de Eduardo Frei Montalva fue una de las campañas donde ha habido un mayor como índice de anticomunismo. Hubo una campaña muy dura para poner la campaña de Salvador Allende como una segunda Cuba. Entonces, estas cuestiones ya están presentes en la política chilena incluso antes de 1970. Bueno, antes tenemos la ley maldita, no nos olvidemos. Así es. Entonces, claro, toda la lógica de la política chilena empieza a desenvolverse en alguna de sus características en esta disputa ideológica. Lo de la ley maldita tiene esa explicación, tiene otras como propias del acontecer político chileno, pero el elemento ideológico también está presente. Entonces, en ese contexto está o se explica el corporativismo, o sea, el anticomunismo católico de Jaime Guzmán. Esta época está en parte tratada en los tomos 3 y 4 de la historia de Chile 1960-2010, que aborda precisamente el gobierno de Eduardo Frei Montalva como una época de profundo anticomunismo en la historia chilena. Ahora es curioso porque Eduardo Frei Montalva, que se había propuesto como un presidente alternativo al comunismo, la derecha dice, no, lo que usted está haciendo con sus reformas es llevar a Chile hacia el comunismo, usted es el Kerensky chileno, y para mayor, digamos, abundamiento, Eduardo Frei siente mucho pesar al entregarle la banda presidencial a Allende porque veía en algún sentido cumplidas esas profecías de quienes eran críticos de su gobierno. En ese contexto, el anticomunismo de Jaime Guzmán está presente en una época donde afloran anticomunismos de distintas vertientes. Hay anticomunismo católico como el de Guzmán, anticomunismo liberal, anticomunismo nacionalista como el del Partido Nacional. Y la verdad es que empieza a haber una conformación de distintos polos que ven en el anticomunismo una reacción muy primera e incluso sin ningún tipo de propuesta inicialmente al fenómeno del comunismo, como había pasado con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Luego también pasa que esta es una época de alternativas. Si nosotros nos situamos en 1966, la gente se sentía parte de una disputa ideológica global y sentía que el futuro inminentemente iba a ser socialista o iba a ser liberal. Claro. Entonces, lo que había que hacer desde un anticomunista, desde la propuesta de un anticomunista, era hacer todo lo posible para que un gobierno, en este caso como el de Allende, no llegara a la presidencia, porque mirando el escenario internacional, mirando el caso de la Unión Soviética, de China, de la dictadura cubana, lo que se pensaba era que un gobierno que entraba a un régimen comunista, incluso por vías democráticas, no salía en mucho tiempo, o no salía derechamente, de ese tipo de régimen. Por eso muchas personas, incluso cercano a la elección de Allende o en los días posteriores a la elección, se van de Chile. Hay un historiador chileno, Ricardo Krebs, que había vivido el comunismo en Europa y que sostenía esta tesis. Al país que llegue el comunismo no se va jamás, luego me voy de Chile, porque el comunismo se va a hacer del sistema político de aquí, digamos, indefinidamente hacia el futuro. Y claro, y eso pensando en que Allende llegaba, ¿no?, llegaba al poder. Y es interesante porque yo estaba con otros historiadores acá, Julio Pinto o Maximiliano Salinas, y ellos me dicen respecto a la figura de Allende, ¿no?, que en realidad Allende, el proyecto de Allende era más de alguna forma era más reformista que revolucionario, ¿no? Y es interesante cómo la derecha hace esta lectura de que en el fondo aquí llegan los comunistas y nos van a echar, nos van a matar, nos tenemos que arrancar del país. ¿Tú crees que Jaime Guzmán creía eso, no?
Jaime Guzmán creía que el gobierno de Allende era un gobierno de inspiración marxista, como el mismo... Ateo también, claro, hay que decirlo. claro, en esta misma lógica de la Guerra Civil Española, pero era el gobierno de Allende y la candidatura de Allende la que se plantea en términos revolucionarios. El gobierno de Frei también se planteó en términos revolucionarios. Mario Góngora habla que el gobierno de Pinochet fue también un gobierno revolucionario desde arriba. Exacto. Entonces son tres revoluciones que vive Chile. Allende se presentaba como una alternativa revolucionaria socialista y claro, trataba de compatibilizar elementos democráticos con lo que existía al interior de su conglomerado, que eran movimientos y partidos que estaban por la vía armada. Entonces para Allende esa dualidad que existía en la Unidad Popular producía tensiones internas e incluso contradicciones. Pero para figuras como Guzmán esto no era tan novedoso. Guzmán hizo dos interpretaciones del gobierno de Allende. La primera es que el éxito de la campaña de Allende se debía a la capacidad de penetración social que tenía la izquierda chilena en esta época. En el programa de gobierno de la Unidad Popular aparece como la creación de los comités de Unidad Popular. La Democracia Cristiana ya había planteado su programa de promoción popular y la derecha no tenía nada alternativo. Entonces Guzmán en el gremialismo ve una forma de articular a la sociedad civil por fuera de los partidos políticos para hacer oposición a Allende. José Manuel, ya nos fuimos a Allende, pero nos saltamos una figura que es súper importante, ¿no?, en la biografía de Jaime Guzmán, y que es Alessandri. Y me gustaría que nos contaras, porque también para entender a Guzmán hay que pasar por Alessandri de alguna manera. ¿Por qué es tan importante Alessandri para Guzmán? Bueno, esto se ve en algunos documentos de la letra y pluma de Jaime Guzmán, cómo tempranamente Guzmán admiraba la figura de Alessandri desde la elección del 58. Guzmán era prácticamente un niño cuando participó como voluntario en esa elección. Guzmán veía en él, además de un buen político, un hombre con virtudes. Y esto en alguna medida lo ha ratificado el estilo que cultivaba Alessandri, por ejemplo, de caminar desde su departamento en la Plaza de Armas hacia La Moneda, sin escolta, sin automóvil, como cualquier ciudadano. Hay otras anécdotas bien simpáticas. En los desayunos en La Moneda, Alessandri ofrecía un té y galletas de soda. Si uno va hoy día a un desayuno en La Moneda, probablemente gasten mucho más dinero en un desayuno. No era un desayuno austero. Claro, no era un desayuno austero. Apagaba las luces de La Moneda cada vez que se iba, se encargaba de apagarlas todas. Entonces, en ese sentido, para Guzmán, Alessandri era un símbolo de austeridad. Por otro lado, políticamente, Guzmán, si bien inicialmente militó en el Partido Conservador, su reflexión política tendía también a denunciar la politiquería y la demagogia, que era una de las cuestiones eje del discurso político de Alessandri. Por eso Alessandri va apoyado por partidos políticos a su primera presidencia, pero es un independiente de derecha. Inicialmente Guzmán, yo también diría que es un independiente de derecha. El gremialismo es una forma de canalizar esa independencia dentro de un mundo cultural que precisamente se ubicaba en la derecha política de Chile, aunque no se reconociera como un movimiento de derecha en ese momento. Entonces, en ese sentido, tanto por las características personales de Alessandri, que Guzmán veía en Alessandri, y por el planteamiento político antidemagógico y antipolitiquería, como decía Alessandri, Guzmán se sentía atraído a su figura. Luego, Guzmán pasó rápidamente en la campaña del 70 a ser uno de los principales colaboradores de Alessandri. Hay una anécdota bien simpática que está recogida en el texto. En algún momento se reúne la juventud con Alessandri. Entonces se arma una gran convención de la juventud alessandrista en el Teatro Caupolicán. En esta convención, Alessandri daría respuesta a las 14 medidas que la juventud chilena había planteado al candidato. Lo curioso es que esas 14 medidas levantadas por la juventud chilena y destinadas al candidato Alessandri habían sido redactadas por Jaime Guzmán. Luego, el discurso de Alessandri también fue redactado por Jaime Guzmán en esa ocasión. Entonces, lo simpático y curioso que tenemos acá es que Guzmán era escritor,
de discurso, y en definitiva este discurso de Alessandri era prácticamente un diálogo consigo mismo, ¿no? En el que Guzmán levantaba el texto de demanda y Guzmán mismo respondía estas cuestiones. Ese tipo de cosas también uno lo va a ver luego con Pinochet, donde lo mismo, Pinochet se reúne con la juventud, el petitorio de la juventud lo redacta Guzmán y el discurso de Pinochet también. En ese sentido, Guzmán tempranamente empieza a ocupar lugares claves del poder sin tener necesariamente que ocupar formalmente ningún tipo de cargo, pero está muy presente en estos espacios claves de la política chilena. Una forma portaliana. Una forma absolutamente portaliana. Aun cuando Guzmán y Portales son muy similares en algunas cosas y muy distintas en otras. Sí, pero ¿no? en su vida privada eran muy distintos. Eran muy distintos. Hay algo que ya se nos está acabando el tiempo, José Manuel, pero te quiero hacer esta pregunta y que nos trae un poco al presente. Y algo que conversamos fuera de micrófono, y es: ¿qué crees tú que pensaría Jaime Guzmán si viviera en el Chile actual, ¿no? Donde se aprueba la ley de aborto, donde el Papa acaba de descabezar a la mitad de la Iglesia Católica chilena, ¿no? Donde hay educación universitaria gratuita, donde el sistema imperante es el sistema neoliberal, ¿no? Digamos, ¿cómo crees tú que vería Jaime Guzmán? Surgen nuevos partidos políticos también, como los del Frente Amplio. Claro. Bueno, esa es una pregunta que cualquier historiador responderá muy fácilmente. No lo podemos saber porque Jaime Guzmán está muerto y no ha dejado ningún documento que podamos revisar para poder aproximarnos a estas problemáticas del mundo actual. Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio de como extrapolación o proyección política, claramente Guzmán, su modelo de democracia que tenía era de establecer ciertos principios permanentes que no eran susceptibles de votación popular o de asambleas o de discutirse en el Congreso. Se ven plasmados, ¿no?, en la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet. Claro, entonces Guzmán creía en una serie de principios prepolíticos que dotaban de legitimidad a la democracia. Esos principios prepolíticos eran precisamente el valor de el respeto a la vida del niño que está por nacer, el principio de subsidiariedad que conforma la idea del Estado subsidiario, la autonomía de las organizaciones sociales intermedias, la propiedad privada, la libre iniciativa. El pensamiento de Guzmán se aplica en una época de antiestatismo porque precisamente lo que se criticaba en la historia política de Chile reciente era la profunda intervención del Estado chileno en cuestiones que, según el diagnóstico de Guzmán, no tendría necesariamente que realizar. Entonces, en ese sentido, Guzmán, a mi modo de ver, sería crítico de toda la agenda valórica desde el mundo liberal socialista de hoy día, que cubre partidos, por ejemplo, como Evópoli, hasta partidos del Frente Amplio, que curiosamente en estas materias piensan cuestiones similares, no sé si lo mismo, pero cuestiones similares. Entonces Guzmán, desde esta postura de idear un sistema de principios prepolíticos, sería absolutamente contrario. Ahora, sobre el tema de la educación, se da una cuestión prudencial. Guzmán pensaba que la aplicación del principio de subsidiariedad en materia de educación no tenía que ver necesariamente con la cantidad de organismos que imparten educación en Chile que fueran de propiedad del Estado. Esto lo señala específicamente la Comisión Ortúzar, donde señala, de acuerdo al principio de subsidiariedad, el Estado debe intervenir en la educación en la medida que los particulares no puedan por sí mismos llevar adelante adecuadamente las funciones educacionales. Si en una sociedad es necesario que el 90% de las escuelas estén en manos del Estado porque la sociedad civil por sí misma no logra realizar esas labores, no hay ningún problema que se haga. Entonces, este principio de subsidiariedad, que es en cierto modo el eje del pensamiento político de Jaime Guzmán, no es un principio como doctrinario a rajatabla donde se diga el Estado tiene que restarse de todas sus competencias en el ámbito educacional a priori, o tengan que intervenir al máximo posible también a priori. Es un principio que otorga al gobernante la prudencia respecto al estado que viva esa sociedad en el momento que se tiene en ese momento. José Manuel, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta mañana.
Ha sido una conversación bastante interesante. Jaime Guzmán es una figura de múltiples dimensiones. Los invito a leer este libro si están interesados, ¿no?, en entender el pensamiento y las ideas políticas de Jaime Guzmán. Se llama Jaime Guzmán, Ideas y Política 1946-1973. Es de Ediciones Centro de Estudio Bicentenario. Quiero agradecer a Marcos Cornes, que nos ha acompañado en esta mañana. Yo soy Luis Cruz y los voy a dejar con la última canción. Esto es Fathermakers, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede sentir. Me puede sentir. A tu lado en este mismo instante. Me puede sentir. Muy dentro de tu corazón. Problema que tienes, Jesús está aquí. Si tú quieres le puedes sentir. Es para vosotros. El paso de la esclavitud de la muerte a la libertad de la vida. Esto fue La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.